Dada la capacidad de movilización, puede que los constituyentes se constituyan en la primera reunión, se autodeclaren soberanos y se acaba todo. Se cierra el Congreso inmediatamente. ¿Todavía cree eso? El tiempo ha venido... Bueno, esa frase fue dicha en un contexto analítico de confianza y tenía que ver con esta suerte de entender el poder constituido respecto al poder constituyente. La teoría nunca ha podido demostrar que el poder constituyente esté por debajo del poder constituido. Dicho eso, en este último tiempo muchos han empezado a reflexionar de la importante definición que vamos a tener si es que somos electos los constituyentes respecto a lo que pasa con el gobierno, de lo que pasa con los congresistas que se elijan a fin de este año. Pero perdón, para entenderlo, usted cuando decía esto es, se acaba todo, se cierra el Congreso. Una manera metafórica de decirlo, pero en el fondo lo que se plantea en ese texto es que justamente no se puede entender que un proceso constituyente esté operando cuando al mismo tiempo se estén eligiendo diputados, presidentes, senadores, en circunstancias que la Asamblea o el proceso constituyente determine, por ejemplo, un Congreso unicameral. Pero el acuerdo que está firmado es precisamente sí, eso. Pero ustedes trabajan mientras los acuerdos corresponden a un contexto y creo que lo que importa, y aquí sí que quiero ser suficientemente claro, y lo han dicho mucho, este proceso constituyente no debiera tener a priori vetos que permitan abordar el debate a fondo respecto a las materias. Ha pasado más de un año, y en un año es perfectamente posible que quienes sean electos puedan tener la capacidad y además la estatura para discutir los temas a fondo sin ningún tipo de prejuicio. Ya, pero si usted dependiera, digamos, cuando se instale la Convención Constitucional, ¿usted sería partidario de, por ejemplo, que no se hagan las elecciones que vienen después presidenciales o que el presidente sea elegido por un periodo de tiempo muy breve? Se lo digo de forma inmediata porque tengo esa respuesta. Nosotros somos partidarios, y cuando digo nosotros, un grupo importante, somos partidarios de que haya elecciones de autoridades transitoriamente, que se acorte el periodo. Se puede llamar un gobierno provisional, un gobierno que dure un poco más de lo que dura el proceso constituyente, de forma tal que las nuevas autoridades que surjan sobre la base de un nuevo marco constitucional. Ok, se nos acaban los 2 minutos, pero quiero que los demás puedan opinar también sobre lo que dice Luis. ¿Estarían de acuerdo o no con esto de que, por ejemplo, las nuevas autoridades que se deberían elegir a fin de año sean, por lo que entiendo, transitorias hasta que rija la nueva Constitución? Es una fórmula, hay que debatirlo, una fórmula. ¿Estarían de acuerdo con eso, Silvia, Patricio? A ver, lo que yo tengo entendido de la experiencia internacional es que la implementación de una nueva Constitución toma al menos 5 años. Hay todavía reglamentos y leyes en Colombia de la nueva Constitución que todavía no se han dictado después de 10 años, es decir, se toma 5 años. Y como en nuestro caso en Chile, las autoridades se gobiernan 4 años, tanto los diputados como el presidente, no veo necesidad de acortarlo. Es un plazo razonable. Piensa tú que si vamos a cambiar el régimen político, requieres desarrollar, no solamente tienes que desarrollar todo el sistema electoral distinto, el sistema político, eso probablemente te va a tomar 2 años, 1 año de este proceso, 2, 3 años para implementarlo y recién ahí vas a hacer la elección. ¿Sería partidario que las autoridades que se elijan a fin de año duren el periodo por el cual son elegidas? El presidente 4 años, senadores duran 8, por ejemplo. Son 4 años. En los senadores podríamos discutir, pero en los diputados me parece que no es necesario. Yo ¿sabes lo que evitaría? Evitaría confundir el proceso al que estamos entrando con un estado de inestabilidad profunda. Yo creo que es importante entender que estamos en un proceso de mejora, en un proceso de transformaciones que no echa abajo el universo para fundarlo de nuevo, pero que sí vamos a hacer esfuerzos por llevar adelante transformaciones importantes, profundas, en un cauce que nos permita tranquilidad. Es por eso que creo que la invitación a esto es tan importante y que toda amenaza a desestabilizar este proceso, ya sea por el mundo más reaccionario que está aterrado o así por esos que viven en la desesperación y han perdido la fe en todos los cambios, no lo afecten. ¿Y la propuesta que hace Luis le parece una amenaza a esa estabilidad? Es que lo que pasa es que no es una amenaza. Es que yo creo, o sea, lo que a mí me parece importante es si es que hay autoridades que acabamos de mencionar los senadores por 8 años, si van a cambiar los periodos de los senadores, van a quedar uno por 8 años, bueno, conversémoslo, creo que es perfectamente atendible. Para garantizar la estabilidad de un proceso tan importante, inédito en el caso chileno, después de 200 años, lo que parece más razonable que los constituyentes, en uso de las facultades que tienen siendo representantes del pueblo, puedan diseñar una propuesta que la ciudadanía debiera decir finalmente si le parece razonable para dar estabilidad al proceso. Pero que le damos plazos sensatos de activación. Yo lo que planteo es que, bueno, parece un contrasentido que diputados, que una institución como el Congreso que goza de tanta deslegitimidad, este proceso ayude a restituir la política a la ciudadanía y esa fórmula
exige que tengamos una postura frente al particular y no decir, mire, se eligen 4 años los congresistas, los diputados, 8 años los... ¿Qué grado de legitimidad van a tener? Si esa es la pregunta. Pero mira, todavía no se han elegido a los constituyentes, todavía no se ha elaborado el texto constitucional. Ese texto va después a un plebiscito y se puede caer incluso en el plebiscito. Yo creo que tenemos que, mientras se haga el proceso constitucional para la redacción de esta nueva constitución, es importante que siga habiendo gobierno, que siga habiendo Cámara de Diputados, legislación, y son 4 años. Sí. O sea, si tú me dijeras duran 6, 8 años, y diría, chuta, sí, el margen es bastante amplio, pero la experiencia te dice que para poder poner en régimen un cambio, por ejemplo, de gobierno, como es el caso del Parlamento y del presidente, se demora esos 5 años, lo más probable es que el próximo presidente sea un gobierno de transición.